Pues vamos a continuar con nuestro estudio de la confesión de fe, pero antes de iniciar vamos a ponerla delante del Señor. Una vez más, Señor, te damos las gracias por la oportunidad que nos das para poder escudriñar tu palabra, Señor, para poder entender, Señor, doctrinas tan esenciales para nuestra vida, para poder entender, Señor, más acerca de quién eres tú, Señor, conocer más de tus atributos, conocer hoy más de tu bondad y de tu misericordia, pero también de tu justicia divina, Señor. Te damos gracias, Señor, y gracias porque nos permites, Señor, en tu nombre estar reunidos, en tu nombre poder alabarte, en tu nombre poder exaltarte, en tu nombre, Señor, poder ser un solo hombre. Ayúdanos en este día en todo lo que hagamos, Señor. Y Padre, que el párrafo, Señor, el párrafo 3, el párrafo 4 que hoy vamos a ver, te pedimos que por tu Espíritu sean alumbrados, Señor, de este capítulo 3 de la predestinación, Señor, que pueda ser alumbrado por tu Espíritu en nuestros corazones, Señor, que pueda ayudar, Señor, a seguir mortificando nuestro orgullo, Señor, y por otro lado, Señor, a seguir avivando nuestros corazones en gratitud, Señor, en amor a ti. Eso te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos en el capítulo 3 de la confesión de 1689, titulado Del decreto de Dios. En el párrafo 1 habíamos visto el decreto de Dios en general, que abarca absolutamente todas las cosas y acontecimientos de la creación. También habíamos considerado dos objeciones comunes que se levantan contra la doctrina del decreto de Dios. Vimos que Dios no es el autor del pecado y que el hombre sigue siendo libre para tomar sus decisiones. La semana pasada se debió haber visto con el hermano Andrés el párrafo 2. Vimos la incondicionalidad del decreto de Dios. Vimos que aunque Dios sabe lo que sucederá en el futuro y sabe todas las situaciones hipotéticas que podrían suceder, esas no fueron las razones por las cuales Él decretó todas las cosas, sino la razón por la cual Él ha decretado todas las cosas es solamente por su sabio y santo consejo de su voluntad. Sin embargo, es muy importante que traigamos a nuestra mente este trasfondo que hemos comentado, porque solo así vamos a poder entender correctamente la doctrina de la predestinación y evitar cualquier tipo de error o herejía. Ahora vamos a pasar a la siguiente sección de este capítulo, que abarca del párrafo 3 al párrafo 7 y que exponen un aspecto particular del decreto de Dios, que es el destino eterno del hombre y de los ángeles. Vamos a leer el párrafo 3 del capítulo 3, al cual podríamos titular como la selectividad de la elección. Vamos a leerlo. Por el decreto de Dios para la manifestación de su gloria, algunos hombres y ángeles son predestinados o preordenados a vida eterna por medio de Jesucristo para alabanza de la gloria de su gracia. Otros se les deja actuar en su pecado para su justa condenación, para alabanza de la gloria de su justicia. En primer lugar, entonces, vamos a ver algunos de los versículos que nos demuestran que entre los ángeles hay algunos que han sido elegidos y otros no. Uno de ellos, de los que nos van a ayudar a tener más claridad con respecto a esto, está en 1 Timoteo capítulo 5 versículo 21. 1 Timoteo 5 versículo 21, que dice, cito:
te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Vemos entonces que Dios decretó que algunos ángeles fueran preservados y guardados santos en su presencia para vida eterna. Mientras tanto, otros ángeles fueron abandonados a sus pecados para ser juzgados y condenados en el infierno. Así nos lo muestra el libro de Mateo, capítulo 25, versículo 41, que dice: Mateo, capítulo 25, versículo 41, dice: entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Esto es con respecto a los ángeles. Hasta aquí puede ser que no tengamos absolutamente ninguna duda con respecto a esta doctrina. Por otro lado, es una realidad que podemos ver que prácticamente nadie piensa que Dios es injusto por no condenar a estos ángeles malos o darles alguna oportunidad. Cosa que es contraria cuando hablamos de la elección y predestinación de los hombres. Vamos a pasar ahora a la predestinación con respecto a los hombres. Dios en su decreto eterno determinó quién sería salvo y quién no. Esta es una enseñanza que está muy clara en las Escrituras. El ejemplo clásico, el cual vamos a tomar el día de hoy, se encuentra en el libro de Romanos capítulo 9. Pablo hablándole a los romanos en referencia a Jacob y Esaú. Dice el versículo 11: pues no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. No existía absolutamente ninguna diferencia entre Jacob y Esaú. Por naturaleza eran iguales delante de Dios. Ninguna de los dos había hecho algo bueno ni malo como para influenciar la decisión de Dios. La elección fue completamente incondicional, no fue condicionada por nada, ni porque Dios viera que en el futuro alguno de ellos pudiera hacer algo de mérito. Todo esto fue simplemente por la voluntad de Dios. Ahora vemos más adelante que Pablo se anticipa a la objeción que podríamos llamar que es muy natural en los hombres con respecto a esta doctrina. En el versículo 14 de este mismo capítulo 9 del libro de Romanos dice: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? De ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Sin embargo, tenemos una lista grande, un catálogo grande de versículos que apoyan la doctrina de la predestinación. Algunos de estos pasajes que hablan con respecto a esta elección son: número 1, Mateo capítulo 25, versículo 34, que dice, cito: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Otro, Hechos 13, 48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Dice: y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y uno de los que hemos venido estudiando, yo creo que ya años atrás, es el de Efesios, capítulo 1, versículos 4 al 6, que dice, Efesios 1, 4, 6, en amor habiéndonos predestinado, 5 y 6.
en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado. Estos son algunos de los versículos más comunes que se utilizan para respaldar la doctrina de la elección. Este último pasaje de Efesios nos dice que el propósito de la predestinación para vida eterna es para alabanza de la gloria de su gracia. Así que Dios ha desplegado una gracia muy especial para predestinar a un pueblo para su Hijo. Sin embargo, la Escritura también nos muestra algo que debemos exponer, y eso es con respecto a los hombres que han sido preordenados también para su justa condenación. Esta doctrina se conoce también como la reprobación. Voy a citar las palabras de Luis Berkhof porque creo que son de las cuales nos pueden dar una buena definición con respecto a esta. Luis Berkhof dice lo siguiente: aquel acto eterno de Dios por medio del cual determinó pasar por alto a algunos hombres, negándoles las operaciones de su gracia especial y castigarlos por causa de sus pecados, para la manifestación de su justicia divina. Y esta misma definición concuerda con nuestra confesión de fe en este párrafo que estamos estudiando en estos momentos. Ahora, a manera de paréntesis, podemos comentar que en la doctrina de la reprobación es expuesta en el párrafo 7 del capítulo 3 de la Confesión de Fe de Westminster, pero ese párrafo fue emitido por los bautistas. Por eso es que tenemos solamente 7 párrafos en nuestro capítulo, en lugar de los 8 que tiene la Confesión de Westminster. A los que han sido reprobados se les deja en sus pecados, y son sus pecados los que los llevan a su propia condenación. Esta doctrina no enseña en absoluto que Dios puso pecado en ellos y los condenó. Por eso decíamos que era importante traer el trasfondo de los primeros 2 versículos. Párrafo 1 de los primeros 2 párrafos, perdón. Párrafo 1 ya lo habíamos dicho, que Dios no es el autor del pecado, y por otro lado que los hombres actúan libremente y son responsables de sus acciones. El libro de Judas en el versículo 4 también nos habla con respecto a la reprobación cuando dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Otro pasaje que cita también la confesión es el de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 8, que dice acerca de los que no creen. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 8, dice: piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Y luego el apóstol hace un contraste con respecto a los elegidos para salvación en el versículo 9 de este mismo pasaje. 1 Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ya habíamos leído también en Romanos 9 el ejemplo de Saúl, Faraón, a quienes Dios decidió pasar por alto y no mostrar esta gracia especial. En el versículo 22 nos dice del libro de Romanos capítulo 9, nos dice cuál es el propósito de esta reprobación, y para resumirlo sería lo siguiente: es para mostrar su ira y hacer notorio su poder. Si gusta solamente registrar: propósito, mostrar su ira y hacer notorio su poder. Capítulo 9, versículo 9 de Romanos. Ahora,
Ya habíamos leído, a veces nos preguntamos, ¿por qué Dios predestinó a algunos para el cielo y a otros para el infierno? Tal vez nunca podamos responder de una manera plena y satisfactoria con respecto a estas preguntas, pero más bien lo que sí debemos es hacernos unas consideraciones que son muy importantes antes de plantearnos esta pregunta. Lo primero sería, antes de cuestionar los decretos de Dios, debemos profundizar profundamente el carácter santo de Dios con respecto a la terrible naturaleza del pecado que hay en el corazón del hombre. Si logramos al menos entender, o al menos un poco acerca de la pureza de Dios con respecto a la depravación del hombre, nos podremos dar cuenta que delante de Dios en el día del juicio, todos mereceríamos ser eternamente condenados. Más bien el problema está cuando pensamos que el hombre tiene algo que es de virtud, cuando pensamos que el hombre es bueno y por lo tanto merece la bondad de Dios. Segundo, la segunda consideración que debemos de meditar es la siguiente. Lo que más nos debe de sorprender de esta doctrina no es que Dios haya decidido mostrar su justicia sobre algunos cuantos hombres, o muchos, sino que Dios haya planeado mostrar su misericordia para quienes no merecían esta gracia. Para esto quizás nos puede ayudar la parábola del Señor Jesucristo, en la cual un hombre salió a contratar a diferentes trabajadores para su viña. ¿Recuerdas que algunos los contrató muy temprano y otros fue a lo largo del día? Al final algunos obreros estaban criticando al dueño de la viña y lo estaban haciendo por medio de una crítica que tenía envidia por su generosidad. A lo cual el Señor le respondió lo siguiente, Mateo 20:15: ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Así que en Dios no hay ninguna injusticia. Ninguna de sus criaturas realmente merecen ser receptoras de esta gracia, de esta misericordia divina. Pero podemos asombrarnos de que Dios haya decidido mostrar su misericordia para criaturas que somos totalmente indignas. Palabras que el apóstol Pablo algún día dijo: pecadores, de los cuales decía él, yo soy el primero, indignos de recibir la gracia especial de Dios. El tercer aspecto que podríamos comentar sería que debemos recordar lo que dice el principio de este párrafo. Dice que Dios determina el destino de sus criaturas para la manifestación de su gloria. Todo lo que Dios hace entonces es para su propia gloria. Así entonces Dios demostrará la perfección de su santidad por medio de derramar su ira contra el pecado en la condenación de los pecadores, pero también demostrará la perfección de su amor, la perfección de su gracia al salvar a los escogidos. Cuando después de todos los cuestionamientos podríamos inventar alguno más, solamente debemos decir: Él elige y predestina porque Él y solo Él es Dios. Ahora vamos a pasar brevemente al párrafo 4, que podemos titular como la particularidad de la elección. Dice el párrafo 4: estos ángeles y hombres así predestinados y preordenados están designados particular e inalterablemente, y su número es tan cierto y definido que no puede aumentar ni disminuir. Este párrafo deja claro que Dios no eligió solamente naciones o grupos en general, o como algunos arminianos suelen decir, Dios eligió a la iglesia como un todo. Según ellos, la iglesia es como un barco que está predestinado para llegar a la vida eterna. El hombre elige si sube o no sube a ese barco que ha sido predestinado de la iglesia.
Pero en ese caso, la supuesta iglesia predestinada podría llegar simplemente vacía porque ningún individuo en particular ha sido elegido. Así que nada de esto tiene ni sentido lógico y mucho menos bíblico. La Biblia deja en claro que Dios eligió individuos particulares, personas individuales. Hay un cierto número de ángeles, hay un cierto número de hombres predestinados para vida eterna. Y ese número no puede ser aumentado ni disminuido. Dios ha hecho todas las cosas perfectas desde el principio y su plan, como está escrito, no cambiará. En 2 de Timoteo 2:19 dice Pablo, Timoteo, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos. Amén. Pablo sabe lo que Jesús mismo dijo también en Juan 13:18. Yo sé a quiénes he escogido. Una de las características que tiene la doctrina de la elección y la predestinación sobre todas las cosas es consolación. Consolación para aquellos cristianos que muchas veces están pasando diferentes aflicciones. Debemos recordar que si el Señor nos ha dado una gracia particular, una gracia muy especial, no nos va a abandonar nunca. Eso es la garantía que tenemos de entender esta maravillosa doctrina, que podemos descansar de que nuestra salvación es plenamente segura en Él. Así que creo que lo que sí nos corresponde a nosotros, como oraba al principio, número 1, entender la elección y la predestinación, lo único que debe de generar en el corazón de los verdaderos creyentes es una profunda humillación, un entender que nada somos, nada tenemos y que todo lo hemos recibido de lo alto. Esto nos va a ayudar de verdad a estar con los pies en la tierra, entendiendo que lo que veamos, que lo que podamos, por la gracia de Dios, experimentar en los dones divinos, vienen de lo alto. Por otro lado, no solamente debe de humillar nuestro corazón para estar delante del Señor más continuamente conociéndolo, buscando más en los medios de gracia, sino también debe de generar un corazón mucho más agradecido para cada uno de nosotros. Si ya de antemano aquellos que han experimentado el amor de Cristo por medio de esa maravillosa cruz sienten una gratitud que se desborda de una manera natural en los corazones, cuánto más después de entender que todo esto ha sido llevado a cabo en un perfecto plan antes de la fundación del mundo. Así que cuando nosotros pensamos que estamos haciendo más de lo debido, que creo que nunca nadie va a poder darle al Señor nada que además Él no ponga para que nosotros lo llevemos a cabo, tener conceptos muy claros en nuestra mente, meditar en aquel hombre que dijo, después de haber hecho lo que me corresponde decir, siervo inútil soy, y solo hice lo que debí haber hecho. Pero busquemos esa gratitud, busquemos ese entendimiento para no ser limitados, para ser amplios en cuanto a nuestro amor, nuestro servicio y sobre todas las cosas nuestra adoración al Señor. Amén.